Muy buenos días, tengan todos y estamos en otro Diálogo Futuris esta mañana con don Edgar Mora. Don Edgar Mora es periodista, tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, fungió como alcalde de Curridabat entre 2007 y 2018 y fue ministro de Educación entre 2018 y 2019. Durante su tiempo como alcalde, la Municipalidad de Curridabat fue galardonada con el Chapter Award for Best City Plan del Congreso para el Nuevo Urbanismo de los Estados Unidos y, bueno, que básicamente promueve que las ciudades a escala humana. Es un tema que nos interesa Sí. explorar con don Edgar. También recibió el galardón a la iniciativa más inspiradora de la nueva agenda urbana ONU Habitat. Así que mucho de qué hablar en el tema municipal con don Edgar. Don Edgar actualmente se desempeña como estratega de diseño senior para la firma internacional de arquitectura y urbanismo Gensler. Y bueno, Futuris Consulting es una empresa consultora con proyectos en materia de sostenibilidad para gestión municipal, transporte, finanzas verdes, entre otros. Don Edgar, muy buenos días. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en un diálogo Futuris. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy agradecido, siempre con mucha admiración por la empresa Futuris. Muchas gracias, don Edgar. Y bueno, para entrar de una vez en materia y tal vez comenzar, don Edgar, con el tema pues, que nos envuelve a todos en este momento, ¿verdad? Las cosas han cambiado, la vida ha cambiado a partir de la pandemia y quisiera tal vez comenzar preguntándole a usted cómo ha percibido usted mismo esos cambios en su vida y particularmente en el tema ciudad, ¿verdad? Que es el tema que queremos Sí. como enfocar. Bueno, voy a hablar como si estuviera con el psicoanalista, es decir, por pura asociación libre, tratando de tal vez seguir el paso de algunas experiencias que han cambiado, que creo que es la manera de poder analizar más puntualmente lo que nos ha sucedido, en vez de sobrevolar sobre toda esta crisis sanitaria y tratar de hacer las veces de un pitonizo que adivina el futuro. Lo que voy a tratar es de seguir algunas experiencias que evidentemente han cambiado. La primera de ellas, y en relación a la ciudad, me parece que no es eludible el hecho de que estamos reconsiderando una especie de subestimación que le teníamos cuando hablábamos de ciudad, que le teníamos a la casa, a la vivienda. La vivienda vuelve a emerger como este lugar que nos protege, que es fundamental. Muchas veces quienes hablamos de ciudad corremos muy rápido a hablar del espacio público, corremos muy rápido a hablar de las interacciones que produce el transporte, la movilidad, pero por muchos años creo que subestimamos el peso que tiene la vivienda en la ciudad y me ha hecho recordar que, como es lógico pensar, antes que ciudad hubo casa y después, en ese mismo sitio donde hubo una casa, hubo varias casas y después eventualmente vino la ciudad a hacerse cargo del espacio y a modificarlo. Esto es relevante porque me hizo también recuperar algunas nociones muy básicas de lo que es la ciudad y el vínculo con la casa. Eh, y me encontré con esta idea muy temprana de mediados del siglo XIV en Florencia, donde frente al, frente al fenómeno de la ciudad, se le pedía a la ciudad de aquel entonces cumplir también los servicios que cumple una casa. Y básicamente se decía, la ciudad debe ser una suerte de casa y de vuelta la casa debe ser una suerte de ciudad. Esto que parece un criterio muy rústico es realmente importante de tener hoy en cuenta, porque también al hacernos volver a la casa, nos lanza la pregunta, ¿con qué de la ciudad regresaríamos a la casa? Y una de las cosas que más claramente emergen en mi criterio
es con la vida política de la ciudad. Qué complejo, porque la casa está llena de jerarquías y la ciudad no, más bien depende de que esas jerarquías se difuminen. En la ciudad todos pretendemos tener las mismas posibilidades de habitar, el mismo poder para hacerlo. Eh, Esa es la gran virtud de la ciudad, que democratiza nuestra existencia y disuelve jerarquías para que podamos entonces resolver dilemas morales que nos acompañan entre nosotros y ellos, entre usted y yo, eh, y al friccionarlos por la obligación de vivir cerca, vamos creando esta condición de ciudadanía que es producto de la vida en ciudad. Y la gran pregunta ahora es, ¿podríamos hacer lo mismo en nuestra casa? Y deberíamos de hacer lo mismo en nuestra casa. Y ahí, ya lo dije, por asociación libre de ideas, me planteo el rol de las grandes corrientes de transformación que han afectado y están afectando a la ciudad de manera positiva, cómo introducirlas dentro de la casa. Me refiero sobre todo a aquellas que van directamente en contra del autoritarismo y el patriarcado. Y claro, lo que encontramos entonces es esta gran dificultad de llevar a la casa los factores de liberación personal y colectiva que sí tenemos en la ciudad. El feminismo, eh, el combate al racismo, el combate a las jerarquías en general, a las jerarquías que producen autoritarismo o que sobreviven porque se fundamentan en una subordinación extrema. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo no es trivial, no nos nace de una crisis sanitaria que hay que atender y que afecta algunas de nuestras experiencias fundamentales. Ahora podemos hablar de ellas, de algunas de ellas, pero para concluir esta primera parte, esperando que sea interesante para quienes nos escuchan y nos ven, yo diría que en estos meses se ha recompuesto y debería de recomponerse el vínculo que hay entre tres elementos que son fundamentales en el estilo de vida urbano: la vivienda, el barrio y la ciudad. Y más allá de la ciudad, casualmente, porque de ahí viene el origen de la pandemia, el vínculo entre la ciudad y el paisaje. Entonces, esto cuestiona si cada uno de ellos, de estos factores, los hayamos visto durante años como puntos suspendidos y no conexos, y ahora pues nos vemos ante la posibilidad de tener un análisis más integral, si se quiere más holístico, que si se le ve de allá para acá debería de ser, bueno, el origen de la pandemia es un resultado no deseado de nuestro impacto en el paisaje, que tiene un impacto brutal en la ciudad, que a su vez hace que resurja la importancia del barrio y de la casa. Antes de pasar a la siguiente pregunta, don Edgar, usted mencionó algo súper importante que es, ¿verdad?, cómo la vivencia en la casa de repente empieza a revalorarse y la gente empieza a sentirse distinto porque la casa se vuelve el centro de todo. ¿Y usted Sí. cree, don Edgar, que crezca la empatía y que estas jerarquías se vean justamente debilitadas, las jerarquías, ¿verdad?, nocivas, debilitadas y los prejuicios debilitados porque ahora vivimos más en la casa y compartimos con la gente que tal vez tenía un rol más doméstico y yo no, y ahora sí veo lo que implica? ¿Cómo aprecia el tema de la empatía al estar en la casa? Bueno, es un tema que para estos días a mí me resulta un poco polémico. Lo primero que yo voy a decir es una generalidad respecto de esto, y es que las crisis sanitarias donde hay peligro de muerte no necesariamente unen.
pero muy probablemente desunen. Y esto va en la dirección de cuestionar si esto nos va a generar una vida más empática. Y por otra parte, se me conflictúa porque aunque yo sí sé que la importancia de la empatía es fundamental para poder desarrollar un nuevo marco conceptual para la convivencia, me parece que frente a crisis como estas es incluso insuficiente. Eh, yo quisiera volver y regresar a factores duros de nuestra convivencia como el poder. Eh, no es un tema, creo yo, de mera empatía, de ponerme yo en tus pies, en tu experiencia. Esto es relevante para entender la experiencia, pero la solución que deberíamos de estar, a la que deberíamos de estar aspirando es una en la que nos cuestionemos los vínculos de poder eh, que han hecho que, por ejemplo, creamos ciudades, voy a decir lo más grande y después algo todavía muy grande, pero más pequeño, que hayamos creado ciudades que extraen y sustraen valor al planeta en vez de agregárselo. Eh, Evidentemente es la vida urbana la que ha provocado la crisis. Las demandas de la vida urbana son para el planeta insostenibles. Y eso tiene que ver con el diseño de las ciudades y el diseño de nuestra experiencia urbana, globalmente hablando. Eh, eh, Hay muchos ejemplos. El virus es uno de ellos. El virus surge de nuestra agresión al paisaje, y nuestra agresión al paisaje tiene que ver con sostener la vida que vos y yo tenemos, el estilo de vida que tenemos, los vínculos de poder con la naturaleza, con la cultura, con la cultura de otros, con la inteligencia de otros seres que no son humanos también. Y por otra parte, me parece que es importante reconocer que seguimos, digamos, incluso podríamos correr el riesgo de encapsularnos en el discurso de la empatía para seguirnos viendo el ombligo los seres humanos. Y eso me preocupa porque eso no debería de ser la actitud. O sea, no es que diga que no debemos ser empáticos. Lo que quiero decir es que ojalá lo seamos pronto para subirnos sobre los hombros de eso y ir un poco más allá, exigirnos más. Porque me parece que la empatía, si no exigimos un paso más que tenga que ver con el desmantelamiento de los vínculos de poder como los conocemos, va a terminar siendo una actitud condescendiente con nosotros mismos que va a seguir reflejando nuestra gran capacidad de ser egocéntricos y de no tener un pensamiento crítico que nos permita superar la puerilidad con la que hemos tratado de resolver los problemas globales. Claro, no, muy claro también. Y justo, bueno, don Edgar, ahora que estamos tal vez como saliendo de la casa en términos, ¿verdad?, de la conversación, quería llevar esto justamente al plano municipal. Es decir, ¿qué sucede en una municipalidad? ¿Qué puede hacer un gobierno local para capitalizar las cosas que está dejando la pandemia y que pueden convertirse en oportunidades para una gestión más sostenible, ¿verdad?, de los recursos, un acercamiento a la gente en los cantones? ¿Qué oportunidades se abren para los gobiernos locales para hacer algo bueno de todo este tema? Bueno, ahí voy a tratar de articular lo que vaya a decir en relación a una experiencia. Eh, yo creo que las experiencias se pueden diseñar y tal vez vale la pena decir aquí que por mi tradición de urbanista también, además de ser periodista y administrador público, yo soy urbanista. Y toda esa mezcla de profesiones y de experiencias me ha hecho a mí tener algunas convicciones que quiero trasladar.
Una de ellas es que el diseño determina el resultado. No es un tema de voluntades. Hay que tener, además de la voluntad de transformar, hay que tener un diseño para hacerlo, porque casualmente lo que uno quisiera transformar tiene un diseño. Y si uno lo quiere transformar es porque no sirve o porque lo ve defectuoso, pero eso no es un problema de eso en sí, sino es un problema del diseño. Entonces las experiencias es bueno verlas y analizarlas. Y una de las experiencias que yo creo que es, que no hay duda que se transformó durante esta época, es la del trabajo. ¿En qué momento dejamos de percibir el trabajo como una función organizativa para convertirla en un lugar? Esa es una buena pregunta. ¿Con qué vino acompañado eso desde un punto de vista cultural? ¿A quién favorece, a quién no favorece? Volviendo a mi cuestionamiento del poder. Si yo veo el anecdotario global y veo que efectivamente, qué curioso, durante 100 años, digamos, desde que salimos un poco de la revolución industrial y nos metimos en otro tipo de empleos y de servicios, eh, el trabajador, cuando dejó de ser un trabajador industrial, siguió teniendo una práctica de la revolución industrial que era concentrarse en un punto específico. El patrono concentra a las personas en un punto específico para su comodidad, no necesariamente para la comodidad de las personas. Eh, y de pronto teníamos una experiencia entonces centrípeta, todos yendo al mismo punto en el mismo momento. Y hoy tenemos una experiencia radicalmente opuesta, es una experiencia centrífuga. Todos estamos trabajando de manera difusa e incluso prestándole nuestra casa al empleo que tengamos. Después habrá que resolver esas cuentas, pero por ahora la vida es así. Cada uno tiene su espacio de trabajo, se trajo parte de sus obligaciones a su casa, eso impacta la casa, pero también impacta las dinámicas de trabajo. Ahora bien, en esa experiencia, ¿quién ganaba? Bueno, el hombre, evidentemente. El hombre, a partir de la constitución del trabajo como un lugar, tuvo la posibilidad por muchísimos años de desdoblar su vida y de convertirla en dos. La vida doméstica que abandonaba todos los días a cierto momento de la mañana, y la vida social mucho más audaz, en todo sentido, para bien y para mal, que era una especie de alter ego de esa persona que vivía en la casa. El hombre ha tenido esa ventaja por mucho tiempo y ojo, esa ventaja que el hombre ha tenido y esa forma muy masculina de vincular el trabajo a la vida cotidiana ha tenido grandes impactos en la manera en que hemos diseñado ciudades. Los grandes backbones de movilidad tienen ese sello, el sello de no hacer no reflejar una vida orgánica, sino de reflejar una vida inorgánica, donde hay una línea recta que te lleva del dormitorio al lugar de trabajo. Y por vida orgánica me refiero a lo que la vida orgánica es, que es más bien un espagueti de movilidad, no hay una línea recta, donde la familia requiere de moverse hacia todos los ángulos y de maneras muchas veces no lineales, sino de maneras sinuosas incluso. Pero eso no se refleja en el diseño de la ciudad. El diseño de la ciudad, entonces, aquí hay algo importante, está hecho en contra de la vida orgánica, desconociéndola. Entonces, pues yo cuando tengo esta pregunta al frente, digo, bueno, hay que buscar en estas experiencias al menos dos cosas y dos preguntas importantes. Nada más antes, voy a abrir un paréntesis para decir, estoy usando un ejemplo, que es el trabajo. No quiero con eso decir que eso es lo que debería dominar la transformación, el cambio, el análisis de lo que vendrá.
Yo creo que hay otras experiencias que también se han modificado que son meritorias de considerar. La educación, por ejemplo, eh, el mismo impacto en la vida doméstica que ya mencioné, o para remitirlo a un espacio más territorial, el barrio. El barrio también ha readquirido una importancia fundamental. La gente está caminando más, la gente está observando su entorno, porque tiene tiempo, porque la experiencia centrífuga viene con la convicción de que vivo en un lugar, tanto así que incluso trabajo en él, y eso le da un valor diferente. Entonces, es una experiencia nada más, cierro el paréntesis. Lo que quiero decir es que al menos hay dos preguntas que hacerse. Eh, eh, para lograr, digamos, una especie de síntesis aristotélica, yo diría que las dos preguntas son, eh, ¿con cuáles, siendo un hecho ineludible que ha habido consecuencias, con cuáles consecuencias de este hecho quisiera quedarme? Y la otra pregunta es el espejo inverso, es con cuáles consecuencias de este hecho definitivamente no quiero quedarme. Si nosotros pudiéramos, esta es una manera de tratar de trascender las opiniones personales y llegar por lo menos a criterios más colectivos, a convicciones más colectivas, más convencionales. En el centro de esas dos preguntas debe haber un conjunto de cosas a las que deberíamos de atender la ciudadanía y los gobiernos locales, porque muchas de ellas seguramente van a tener que ver con política local. En mi caso personal, yo no quiero volver a una presa, a una trancón de tránsito, no quiero perder una hora de tiempo en medio de smog. Con eso, con esta tranquilidad de no ir a la presa, de no pasar por ahí, yo quisiera quedarme. Pero si yo escucho también otras experiencias de otras personas, por ejemplo las mujeres, cada vez escucho más el hecho de decir, bueno, yo no quisiera quedarme, definitivamente no quisiera quedarme teniendo el peso en la mediación pedagógica que tengo en este momento con respecto a mis hijos, al menos no sin ayuda. Bueno, evidentemente eso llama a un pacto educativo que seguramente será distinto al que había. Ojalá, ojalá, es necesario cambiarlo, pero es también distinto a lo que tenemos ahora, que es esta confusión enorme entre quién es el mediador pedagógico y quién hace qué. Entonces, creo que ahí hay una exploración que hacer que no debería de estar orientada por opiniones. Aquí, y esto lo digo como exgobernante local y exministro de Educación, quiero decir, entonces, lo digo como servidor público, eh, la opinión es el escalón más bajo del pensamiento. Nadie debería de estar ocupado en sus propias opiniones y mucho menos tratando de convencer a otros de sus opiniones. Lo que deberíamos de estar haciendo, y esto también es una función del gobierno, ojalá del gobierno local, es llamando a grupos de interés que tengan no discusiones de opiniones, sino con metodologías claras, tratar de por lo menos llevar al siguiente escalón, que es el pensamiento convencional. Y ojalá incluso algunas de las municipalidades logren llevar esto al otro escalón, que es a donde quisiéramos, de donde quisiéramos tener la información para vivir mejor, que es de la ciencia, de la evidencia, del dato, de la investigación. Yo creo que hay grandes espacios de mejora para los lugares si se le ve a esto desde una perspectiva territorial y se recurre a agregar demanda por una forma de vida que ojalá esté alumbrada en la mayoría de los lugares por esta premisa fundamental, que es cómo hacemos para que el lugar donde yo vivo le agregue valor al planeta. Excelente, don Edgar. Creo que, bueno, nos deja con interrogantes muy buenas
qué queremos dejarnos de la pandemia, qué queremos no repetir o no No perpetuar. dejarnos. O no Sí, dejarnos, exacto. Y no, o sea, son definitivamente cuestionamientos que ojalá podamos hacernos todos para salir fortalecidos de todo esto, ¿no? Don Edgar, muchísimas gracias por su tiempo. claro, Quiero encantado. sostenerlo más, pero pues un gusto tenerlo, de verdad, una conversación muy amena. Esperamos vernos cara a cara pronto otra Y vez. ojalá, Y ojalá. de momento, pues un saludo a todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Un diálogo Futuris más, esta vez con don Edgar Mora. Que pasen todos un buen día y muchas gracias a usted, don Edgar, que esté muy bien. Estoy para servirles, David, y muchas gracias a la empresa Futuris por hacer esta iniciativa, por tomarse el tiempo y la voluntad de hacerla, porque es importante que empecemos a valorar el peso que tiene el diseño de lo que vayamos a diseñar. Un último mensaje tal vez es que eh, una crisis como esta debería de incitarnos a tener transformaciones de diseño relevantes y quisiera decir que hay un principio de diseño sobre el cual vale la pena que pensemos cuando vamos hacia la transformación y es que eh, mucho de lo que se diseña para ser temporal termina siendo permanente. Así es la evolución Claro, y así es el diseño de lo que hacemos los humanos. Entonces, deberíamos de estar interesados en rediseñar durante esta pandemia, porque posiblemente muchas de las cosas que rediseñemos van a terminar siendo permanentes, incluso cuando esto ya no esté como un problema, si es que llega a no estar como un problema. En educación, por ejemplo, pienso en que esta es una gran oportunidad, incluso todavía, aunque ha cogido tarde, aunque no lo han hecho todavía y no tenemos claridad los ciudadanos de cuál es el plan. Yo creo que independientemente de eso, este es un gran momento para pensar en un sistema de evaluación de aprendizajes completamente diferente que a su vez tenga un impacto en todo lo que es relevante que nuestros niños y niñas y jóvenes aprendan. Eh, es un momento relevante porque nada menos si lográramos hacer una modificación sensata, después la misma comunidad se encargaría de instalarlo como permanente. Así que lo dejo como un pensamiento para diseñadores. Este es un momento genial para nosotros si lo pensamos desde la perspectiva de nuestra propia aspiración para ampliar nuestro contexto, porque muchas de las cosas que estamos pensando posiblemente sean las que permanezcan. excelente. Muchísimas gracias de nuevo, don Edgar, y pase usted un muy buen día. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.